inclusive por esta espléndida presentación. Espero no defraudar después de lo que ha comentado acá. El título que hemos acordado con los compañeros y los camaradas es Una tercera posición ante el mundo de hoy. ¿Puede haber una tercera posición? Esa es la pregunta clave que por lo menos vamos a empezar a dilucidar. Vamos a hacer un paseo de, no va a durar tanto, pero más o menos un siglo, que es más o menos la vida que tiene hasta ahora lo que podemos llamar el concepto de la tercera posición moderna. En realidad, la primera parte lo vamos a hacer en lo que se refiere a lo previo a la magnífica doctrina que esbozó Juan Domingo Perón y le dieron forma dos personas muy interesantes. Uno fue Brumaglia, que fue su primer canciller en 1946, y otro menos conocido fue Jacques Temayeux, que fue el decano de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista, nombrado por el propio Perón, y yo tuve la suerte, gracias a un íntimo amigo, un gran camarada, Denis Martos, muchos quizás sepan de su sitio, es un nombre excepcional, de ser parte de un pequeño grupo que recibió una instrucción directa de Jacques Temayeux en CEDADE, cuando CEDADE existía aquí en Argentina a principios de los años 80. Y ahí, la verdad, a mí me abrió el coco, por así decirlo, y podemos decir que Perón tuvo la gran suerte de que pudo esbozar una doctrina bien armada, lo delegó en estos caballeros y muchos más, de lo que es la tercera posición que después de 1945 e inclusive después del golpe de 1955 fue cobrando forma en lo que eran los países no alineados, un poco mezclado estaba la cosa, pero el concepto se mantuvo vivo. Pero esto tiene una prehistoria que empieza en los años 20, en Italia, porque en definitiva la tercera posición nace en Italia en los años 20, Benito Mussolini, y se consolida en Alemania en los años 30, el tercer Reich del señor Hitler, más allá de que la historia oficial haya determinado que es uno de los grandes malos, porque siempre los poderosos tienen que ellos identificar quiénes son los malos, y por supuesto los buenos son siempre ellos, eso no cabe ninguna duda. Porque, ¿qué es la base de una tercera posición en aquella época, en los años 20, de la post-Primera Guerra Mundial, de la época de la depresión? Fue una época muy, muy dura para Europa, países derrotados, como Alemania, países formalmente victoriosos, como fue Italia, pero de todos modos defraudados por el mundo anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña principalmente, que querían armar. Y ahí le dieron forma a esa famosa frase, un nuevo orden mundial para la post-Primera Guerra Mundial. Es más, en la conferencia de París, donde se firmó el Tratado de Versalles y luego fue seguido por otros tratados, ahí la Comisión Norteamericana y la Comisión Británica se ponen de acuerdo de armar un centro de estudios y análisis para justamente imponer un nuevo orden mundial que fuera favorable a los intereses de los norteamericanos y los ingleses y sus aliados, Francia especialmente, que estaba enceguecida por un revanchismo contra Alemania, que quizás se puede entender, etcétera, etcétera. Italia eso lo vio, Benito Mussolini, ¿y qué es la tercera posición? Lo que hizo Italia y lo que luego haría Alemania una década después, es rechazar por igual a los parásitos, vampiros, usureros de Londres y de Nueva York en aquella época, pero al mismo tiempo rechazar, como lo decía Perón, a los insectificadores de la sociedad, los bolcheviques de Moscú. O sea, era no estar ni con uno ni con el otro, ni mucho menos tratar de fusionarlos, directamente hacer algo totalmente distinto, centrado en aquellos conceptos que los dos bandos, los capitalistas usureros, Londres y Nueva York, y los comunistas, los bolcheviques, mantenían en común un internacionalismo, un democratismo formal, especialmente, éramos partes en definitiva. No olvidemos que la República de Alemania Oriental se llamaba la República Democrática Alemana, porque ellos se consideran que justamente como son dictaduras del proletariado, ¿qué más democrático que eso? Ambos bandos son ateos, ambos bandos son internacionalistas, ambos bandos, qué cosa extraña, no cuestionan la función de la moneda, como se ha impuesto de manera interina en el mundo, y tanto Italia como Alemania, especialmente quizás Alemania, rechazaba ambos conceptos.
dispuestos a ir a la guerra, como efectivamente fue, y por algo se dio esa gran guerra, la mayor contienda en la historia de la humanidad. Tan es así que cuando se dio, y eso también lo dice Perón en La Hora de los Pueblos, no tuvieron ningún problema, cuando surgió un tercero en discordia, esa fue la palabra del general, de aliarse, y fueron los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Washington, Londres, Francia, bueno, pobrecita Francia estaba ocupada, y Moscú. No tuvieron ningún problema en hacer una alianza común, evidentemente militar. E inclusive, y acá está la parte medio realmente difícil, no tuvieron ningún problema en falsificar la historia de la post-Segunda Guerra Mundial, hasta el punto que dejan de lado, ya todos lo conocemos, datos que son fundamentales, hechos que son fundamentales, falsifican la prehistoria de cómo fue que, esto es interesante decirlo, el 1 de septiembre de 1939 empieza esa guerra, y cómo fue que tiene hasta un paralelo con lo que pasó el 24 de febrero del 2022 en Ucrania. Porque en definitiva, la historia oficial nos dice que en los años 20 y en los años 30 el mundo estaba todo bien, estaba todo lindo, estábamos todos en paz, estaba todo bien, hasta que un 1 de septiembre de 1939 Adolf Hitler se levantó de muy mal humor y dijo: ¿qué hago hoy? Voy a invadir Polonia. Invadió Polonia. Y a partir de ahí, él solito empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que nos están diciendo hoy? El mundo estaba fantástico, estaba todo en orden, realmente había paz, colaboración en toda Europa, hasta que el 24 de febrero, no entendemos por qué, Putin se despertó y dijo: ¿qué voy a hacer hoy? Voy a invadir Ucrania. Y a partir de ahí es la historia oficial y sacan las consecuencias que ya conocemos y puede imaginar. Pero todos sabemos que la cosa es mucho más compleja que esa. Por eso, yo creo que una de las cosas que nos negó Perón es de no creer ni a un bando ni al otro. Nosotros en el proyecto Segunda República siempre lo tratamos de decir en lo que es el bandismo acá local, entre izquierda y derecha. No somos la oposición, somos la resistencia, porque una auténtica tercera posición tiene que resistir ambos conceptos ideológicos, hoy que rigen los conceptos ideológicos, y buscar algo nuevo. Si no, uno meramente dice: bueno, si no me gusta Macri, tomo partido junto con los Kirchner. Si no me gustan los Kirchner, tomo partido junto con Macri o con el quinto Beatle que surgió ahora, Javier Milei, y creo que eso decididamente la cosa pasa por ahí. Y Perón nos dejó, muy interesante, como parte de su tercera posición, hay que tener presente que todo su proyecto se vio interrumpido durante 18 años. 18 años. Podríamos criticar que quizás fue un poquito maquiavélico en las alianzas que hizo, los acuerdos que hizo para volver en 1973, pero bueno, en definitiva, se hizo, la historia fue lo que fue y falleció al poco tiempo. Pero antes de morirse, nos dejó un escrito muy interesante que es el modelo para un proyecto nacional argentino, que es la última vez que este bendito país tuvo un proyecto nacional, siquiera para empezar a ver hacia dónde queremos ir como país y como región, porque la visión la visión de Perón no era circunscrita solamente a la Argentina, sino que era mucho más amplio y tenía una ambición para todo un continente, no de Argentina respecto de los demás países del continente iberoamericano, sino como un concepto de algo que hoy nos damos dolorosamente cuenta que falta. Estamos viendo cómo un conjunto de países quieren y siguen tratando de hacerlo, de imponer un modelo unipolar de poder para todo el planeta, y surge otro conjunto de países, el señor que invadió Ucrania y algunos de sus aliados, China, Irán, la India, Pakistán, que quieren hacer un mundo multipolar, y eso nos conviene. Pero ojo, nos conviene en tanto y en cuanto podamos conformar un polo. Falta un polo en todo el planeta que se llama el polo iberoamericano, y tiene que incluir España. Pero España está totalmente drogada, degenerada, y ya hace 25 años tomó la decisión lamentable de ser el vagón de cola de Inglaterra en lugar de ser la cabeza cultural, intelectual, incluso religiosa, no tanto en el sentido de la fe solamente, sino de la cultura de Occidente, que fue transmitida por la Iglesia Católica hacia América, que tendría que hacerlo de todo Iberoamérica, pero no nos da ejemplo de nada salvo su decadencia, su podredumbre y la cobardía de sus circunstanciales dirigentes, etc. Entonces, en ese modelo, es muy interesante el modelo
para un proyecto nacional argentino, porque como buen militar que era, no olvidemos nunca que Juan Domingo Perón era un oficial del ejército argentino, que incluso estuvo en Italia, se quedó muy impactado antes de llegar al poder, cuando estuvo en los años 30, fue enviado por el ejército argentino a observar Italia, el alpinista, después vino acá a Argentina y trabajó justamente en ese área del ejército argentino en Mendoza, evidentemente, pero también visitó Francia, visitó España, visitó Hungría, lo que quedaba de Hungría, el ex imperio austrohúngaro, visitó Alemania, y esa visita a Alemania lo impactó mucho, dio un orden, hasta recuerdo hay una conferencia o algo así, donde alguien le pregunta, pero mi general, ¿usted quiere que el pueblo argentino se comporte como el pueblo nazi? Como se comportaba el pueblo nazi, y dice algo así como, y mire, cuando se paraba el Führer, había 200.000 hombres perfectamente alineados. Eso en Argentina es imposible. Jamás vamos a lograr que haya 200.000 argentinos, hombres, mujeres, etcétera, perfectamente alineados, parados por estatura y haciendo en forma simultánea lo que se les ordena. Son alemanes, nosotros no. Nosotros somos evidentemente latinos, supongo que es una forma de decirlo, pero es una manera, en aquella época era muy heterogéneo el pueblo alemán y los pueblos son cada vez menos homogéneos y cada vez más heterogéneos. Pero lo que él incorporó también era el concepto del planeamiento militar, por eso pongo un poco de énfasis en eso, aplicando el concepto que todos ya muchos lo conocen, de los cuadros FODA, de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, que en realidad habría que decirlo, ver en el entorno qué oportunidades hay para aprovecharlas, qué amenazas se vislumbran para evitarlas, para neutralizarlas, para minimizarlas, y al mismo tiempo ver, ¿y yo qué fuerzas tengo? ¿Y qué debilidades tengo? Entonces, si uno se siente y dice, Argentina tiene amenazas, la pucha, tiene oportunidades también. ¿Para qué vamos a desarrollar algo tecnológico si lo podemos traer de afuera? La gente ya lo ha hecho incluso mejor que nosotros. Pero tenemos fuerzas, sí, algunas sí, debilidades enormes, enormes. Entonces hay que saber cuáles son las propias fuerzas y debilidades para hacer un proyecto nacional, como hizo Perón. Fue la última vez que se hizo en este país, porque ni los militares lo hicieron. Ni los militares lo hicieron porque ellos automáticamente tomaron un mando con Estados Unidos. Perfecto. Después se llevaron una sorpresa muy fea en 1982. Y también, en alguna parte, él mencionaba que no solamente hay que aplicarlo a uno mismo, sino que hay que entender e identificar las fuerzas y debilidades del enemigo o del adversario, vamos a decirlo así. Porque si yo identifico una debilidad del adversario que probablemente la va a tratar de encubrir, de esconder, de soslayar, esa debilidad identificada pasa a ser una fuerza mía. Entonces estaba toda una serie de conceptos de cómo debiera por lo menos empezar a armarse esto. Y Perón también nos solía citar a Sun Tzu, el famoso estratega chino del siglo VI de nuestra era, que decía algo así como que el mayor éxito que puede tener un comandante militar es hacerle pensar a su enemigo que no hay guerra. Porque si cree que no hay guerra no se va a defender. ¿Qué mejor que atacar a un enemigo que no se defiende? Entonces ahí, para ya ir esbozando conceptos de una auténtica tercera posición, ya llegando más a nuestros días, hoy la primera etapa, el primer paso de una auténtica tercera posición es muy simple, es tomar conciencia que hay una guerra. La mayor parte del pueblo argentino, pero lo mismo podemos decir del pueblo chileno, del pueblo español, del pueblo alemán, italiano, no toman conciencia que estamos en guerra. Creen que la única guerra ahora aparentemente es, bueno, las que vimos en Irak y en Libia para defender la democracia, para promover la democracia, etcétera, etcétera. La que vemos en Israel, estos palestinos que parece que insisten en querer recuperar sus tierras, no entienden los beneficios de la democracia y de la generosidad israelí, y la actual guerra que estamos viendo, operaciones militares, bélicas en Ucrania y Rusia, creyendo que en definitiva, vuelvo a insistir, estaba todo bien hasta que el señor Putin, es increíble cuando uno lee de los máximos niveles de Estados Unidos, de Inglaterra, las infantilidades que dicen, que en realidad Putin lo que quiere es volver a ser un zar, tiene ansias de poder total, es intocable, está
mal del marote, y nadie se osa decirle, Vladimir, estamos yendo mal, nadie, porque justamente es la palabra de él y nadie le dice nada. Parece que es un equipo de psicópatas, dirigido por un mega psicópata, y es lo que cree la opinión pública norteamericana, es lo que cree la opinión pública británica, mayormente por un desconocimiento. Entonces, un poco vamos a tratar de ir viendo, no tanto de aclarar, porque cada uno acá, en este salón mismo, puede tener su opinión respecto de si estuvo bien Putin o no estuvo bien, si estuvo bien Zelensky, que como cómico entiendo que era bastante bueno, como presidente pareciera que no le está yendo igualmente de bien, y no se trata de quedarnos atascados del concepto en sí, sino ver qué sería una tercera posición hoy en día. Entonces yo diría, una tercera posición hoy en día para la Argentina y para Iberoamérica es reconocer que estamos en guerra. Y reconocer que estamos en guerra, que muchos dirán, a lo mejor acá mismo, ¿y en guerra con quién? En primer término, al revés que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Irak, las guerras en Medio Oriente que hemos visto, ni hablar de Vietnam y de Corea, la guerra de Malvinas. El principal escenario de guerra, gracias a Dios, para nosotros no es militar. No es militar. Normalmente las guerras son cuando Galtieri tomó y dijo, bueno, el principal escenario de esta guerra, que es una guerra política muy compleja, la de Malvinas, lo vamos a hacer en el plano militar, así no fue. Ya sé que hoy es el día de reafirmación de los derechos de la República Argentina sobre Malvinas, que fue hecho una fecha importante justamente bajo el gobierno el último gobierno de Perón, pero dentro de 4 días recordamos, algunos celebran la derrota de Mario Benjamín Menéndez, que lustró sus botitas y se presentó ante el embarrado general Jeremy Moore y se rindió. Se rindió al grito de victoria, se rindió ahí. Entonces, entendámoslo que gracias a Dios que la guerra que hoy tenemos que enfrentar, que es mucho más grave que la de Malvinas, es mucho más grave que cualquier guerra de la historia de la Argentina y es mucho más grave para la humanidad porque buena parte de la humanidad no toma conciencia tampoco que está en guerra. Porque si fuéramos solamente nosotros, diríamos ¡zas! Otra vez los argentinos, qué boludos que son, qué cosa terrible, no se dan... No. Hoy es buena parte del mundo que no toma conciencia que estamos en guerra. Entonces, primero, estamos en guerra. Segundo paso, muy atrentar, acá lo mejor es la lógica, no hay nada mejor que el sentido común. Si estamos en guerra, ¿cuál sería la segunda pregunta? ¿Con quién? Identificar al enemigo. E identificar al enemigo en las guerras militares es relativamente fácil. Y el enemigo es el que me está bombardeando, el enemigo es el que mis comandantes me dicen que tenemos que bombardearlo a él, derrotarlo, nosotros matamos a sus soldados, él no mata a los nuestros, y así sucesivamente. Pero como esta guerra ya es una guerra híbrida, que la palabra se ha puesto de moda, es una guerra política, una guerra financiera y económica que la Argentina la viene sufriendo hace ya 50 años prácticamente. Es una guerra tecnológica, cuidado con eso. Es una guerra, y acá sí es el punto clave, mediática. Es una guerra mediática. Controla los medios, controla los nervios de la humanidad. Es una guerra religiosa, por más que Bergoglio todavía no ha tomado conciencia, sí, es una guerra también religiosa. Es una guerra moral. Creo que los que estamos acá estamos preocupados por la imposición de la degeneración moral en todas partes, justamente con fuerza de ley. Porque una cosa es que me digan, bueno, mira, si alguien es gay, homosexual, está bien. Si no joroba, esa es la actitud que tomo yo, si no joroba, si no milita, a mí lo que hace un individuo entre 4 paredes no es asunto mío. Y tampoco es asunto de lo que hago yo entre 4 paredes. Pero cuando uno ve que es militancia y se lo imponen a los niños en la escuela primaria, epa, ahí lo empezamos a preocuparnos. Y, por sobre todo, es una guerra psicológica. Una guerra psicológica que incluye todos estos temas. Y según el momento, según las características del agredido, ponen mayor énfasis en lo militar, Palestina, Irak, Libia, o mayor fuerza en el endeudamiento para transformarlo en un país aplastado. Argentina, en su momento Brasil, México. La propia Unión Europea tiene mucho de esto, porque la Unión Europea está ahora empezando, recién ahora, a tomar conciencia que la Unión Europea, como los yogur que compramos del supermercado, tiene fecha de vencimiento. Y si tiene fecha de vencimiento, la OTAN tiene fecha de vencimiento. Y si la Unión Europea y la OTAN tienen fecha de vencimiento, ¿dónde va a quedar el euro? Y si el euro deja de ser la moneda corriente de la Unión Europea, que fue un proyecto, el primer proyecto realmente
oficial y formal de crear un Estado supranacional donde cada uno de sus miembros cede una parte de su soberanía, cuando eso ocurra y tengan que volver los españoles a decir, bueno, tendrán que volver a la peseta, los franceses al franco francés y los italianos a la lira, ¿cómo van a hacer? Los ingleses, que de esto saben mucho más que todos nosotros y todos los demás países juntos, ¿qué dijeron cuando se formó el 1 de enero del 2000, perdón, del 2001, que el euro iba a ser la moneda de la Unión Europea? Dijo, me parece fantástico, me parece una buena idea, voy a estar colaborando, pero sigue siendo la libra para nosotros. Y cuando llegó el 2016 y decidieron, especialmente por presión de la monarquía, que se iban de la Unión Europea, dijeron, bueno, ¿y cómo van a hacer con la moneda? Como todos los días, con la libra esterlina. Es una moneda, siguió siendo una moneda respetada, ojo. Y lo mismo hizo Suiza, que nunca fue parte de la Unión Europea, y ahora creo que se están dando cuenta de lo adecuado que fue su decisión al respecto. Pero, volvemos. El paso 2 es saber con quién estamos, identificar ese enemigo. E identificar amigos. Porque yo creo que ya podemos empezar a identificar enemigos y, contrariamente a lo mejor a lo que muchos de ustedes podían llegar a esperar, bueno, ahora va a decir país enemigo, quiénes son los yanquis, los gringos, los rusos, los chinos. No es un país. Justamente en esta guerra híbrida del siglo XXI, el enemigo no es un enemigo vertical, o sea que yo puedo decir, bueno, el enemigo es Brasil. Hago todo el mapa acá y digo, bueno, si levantamos ahí una muralla, ese es el enemigo, es vertical, es ahí, y Paraguay no, y Bolivia tampoco, esos son los brasileños, el país que usted quiera elegir. No es más así. Hoy el enemigo es horizontal, porque es un enemigo que está en todas partes, no necesariamente ninguna. Tiene algunos centros, pero no necesita tener un centro geográfico porque hoy la tecnología hace que los centros geográficos no sean necesarios. Quienes no han participado acá en un Zoom, podemos hacer un Zoom de 20 personas en 20 países distintos, no pasa absolutamente nada. Son sectores, estamentos, y el enemigo puede estar o bien en Pekín, o puede estar, si uno vive en el cuarto, el tercero C, puede estar en el cuarto A. Puede estar exactamente al lado de uno. Entonces, cuidado con eso porque tenemos que empezar a cambiar la perspectiva de cómo vamos a ver las cosas. Y el tercer paso es, bueno, si identificamos que estamos en guerra y empezamos a esbozar quién es el enemigo o al menos quiénes son los amigos, para de ahí a veces hay que trabajar al revés. De ver los amigos digo, bueno, pero ¿quién no entró en mi cuadro de amigos? Y entraron estos y estos. Y vemos que los que no entraron en el cuadro de amigos son poderosos. Entonces ahí tenemos que empezar a llegar un poco al fondo de la cuestión. Y tercer paso, obviamente, es identificado esto, hecho esta tarea, que la quiero pasar muy rápidamente hoy, decir, bueno, perfecto, ¿cómo aplicamos una tercera posición para no dejarme fagocitar por ninguno de ellos? Para no equivocarme. En la guerra no hay nada peor que equivocarse. El propio señor Hitler dijo, bueno, listo, entro en Rusia y tengo una máquina militar, lo vio casi excluyentemente desde el punto de vista militar, era una guerra militar por la tecnología de la época y miren cómo le fue. Y después Galtieri repitió lo mismo. Y Hitler tenía antecedentes con Napoleón, que tampoco le fue demasiado bien. O sea, no hay nada, se puede saber todo lo de la guerra, salvo ganarla. Y lo único que cuenta en la guerra es ganarla. Por más que sea desprolija la forma de hacerlo, por más que haya toques de suerte, por más que haya 10.000 factores, lo que importa es el resultado. Y el cuarto paso, cuando sabemos que estamos en guerra, empezamos a identificar quién es el enemigo, quiénes son los posibles amigos, y vemos el escenario de dónde, cómo, de qué manera, cuándo accionar. Porque si no todo queda en que es un mal de los argentinos, me incluyo, es hablamos, y hablamos, y hablamos, y después hablamos un poquito más. ¿Y por qué no vamos a tomar un café y seguimos hablando? Y hablar no hacemos nada. Es más, si hay algo que me gusta de Putin, habla poco. No parla pacifica, eso es bueno. Eso es bueno. Siguiente tema, que hace la tercera posición. El mundo como está planteado hoy por este mismo enemigo que vamos a ir identificando es absolutamente inviable. Lo digo y me hago responsable por si hay algún espía o algo por el estilo. La democracia no sirve. Entonces no insistamos. Es más, tomamos como democracia lo que no es democracia, es dinerocracia, porque la única forma de tener éxito en cualquier proceso democrático, en cualquier país, para cualquier cargo,
se basa en el dinero. Dinero propio, señor Macri, bueno, el dinero de papá. Dinero acumulado por robo, los Kirchner, bueno, perfecto, pero es dinero, en fin. Puede ser dinero legítimo. Un Rockefeller te puede decir, bueno, pues yo es mi familia, que viene teniendo dinero, negocios, el Chase Manhattan Bank, y todo eso, fantástico. O puede ser dinero de los narcotraficantes, porque el dinero no chilla, ¿eh? El dinero vale lo que vale y se acabó. O sea, en definitiva, los narcotraficantes, y no digamos, sí, los Kirchner llegaron con la guita del FDI, sí, ya sé, pero los que ustedes creen que Mauricio Macri no. El dinero, en definitiva, cuando pasa de determinado monto, puede venir de donde venga y suele, ahí sí, el dinero, el billete de 100 dólares de un negocio lícito, se encuentra con el billete de 100 dólares del peor narco y se dan la mano. Y dice, mira, encontrarte a vos por acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque en definitiva, Franklin siempre se saluda en el espejo. Entonces, entendámoslo, que hoy lo que tenemos es dinerocracia, lo cual no es para enojarse. Esto tiene, le quiero dar por así decirlo, una especie de un tono eminentemente geopolítico. Y en geopolítica nunca hay que enojarse. Nunca hay que enojarse. Es más, en la guerra no hay que enojarse. En el combate, si hay alguien acá que hace artes marciales, lo sabe. En el combate, ¿qué es lo peor que puede hacer un hombre o una mujer que va a entrar a combatir? Enojarse. La furia, la bronca, los dientes, empezar a tirar trompadas para todos lados, y alguien que realmente sabe combatir lo va a mirar ahí, va a esperar el momento justo, el ángulo, y va a dar el golpe certero. Bueno, la guerra tiene que ser necesariamente así. Eso lo aprendimos con Malvinas, mucho exitismo, pero nos sirvió, en definitiva no nos sirvió. Y ahí es donde empecemos a hablar, tercera posición para el siglo XXI. ¿Cuál es la gran división que estamos teniendo hoy en día? No es izquierda y derecha, no es izquierda y derecha. Miremos Estados Unidos si quieren, miremos cualquier país europeo, pero miremos Argentina. En lo fundamental, ¿qué diferencia hay entre el PRO, con la UCR y ahora el señor Milei de la derecha, y los Kirchner, con todo el surdaje que más o menos nos va acompañando? No hay, las cosas secundarias, enormes. Hoy estaba viendo un video de una, bueno, creo que es la vocera de Mansur, que están promoviendo una ley por las mujeres que tienen menstruación. Una ley para legislar, para que haya igualdad, para que no haya discriminación, porque en definitiva están discriminadas por una ley. Falta que pongan una ley en contra de la gravedad, porque la gravedad en realidad hace que uno se caiga. Y la gravedad, si yo me asomo demasiado en el noveno piso, me puede llegar a matar. Así que vamos a hacer una ley para que la gravedad... O sea, hemos llegado a lo más absurdo y lo más ridículo. Eso te puede venir de la izquierda. Y de la derecha te va a venir lo que quiere el señor Milei o el señor Macri o el señor Rodríguez Larreta, que haya libertad financiera. Lo primero que hizo, ustedes lo recordarán, Mauricio Macri cuando asumió, en la primera semana, que estaba ¿se acuerdan? Estaba el corralito, no se podía, no el corralito, el cepo cambiario, no se podía comprar más de $200, $300, lo que sea. Bueno, a partir de Mauricio se podía comprar hasta $5 millones por semana. Si ustedes no compraron 5 palos verdes, la verdad que no tenían visión, no tenían visión para nada. Evidentemente usó esto para hacerlo exclusivamente para sus amigos, Caputo, Lujón, y otros miembros de su lamentable gobierno. En esas cosas que no nos afectan, en realidad no nos afectan para nada. A mí que alguien pueda comprar 5 millones, 10 millones de dólares, ¿qué me importa? No tengo esa capacidad ni remotamente, ninguno de los que estamos acá tampoco lo tenemos. Pero en lo fundamental, es un partido único. Están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con la agenda LGTB, QR, etcétera, etcétera, etcétera. Están de acuerdo en que la deuda externa, que es el principal condicionante, si estuviera acá mi amigo Héctor Juliano, lo explicaría magistralmente, el principal condicionante de todo lo que pasa en la Argentina es su deuda externa. Con el agravante que después de 50 años nos hemos acostumbrado, ya uno dice, sí, la deuda es en Argentina. ¿Cuánto le debemos al FMI? Más de 500.000 millones de dólares. Y todos dicen sí, pero hay que pagarla. Macri, por supuesto, hay que pagarla, y cuando no pudo la llamó a la señora Christine Lagarde para que venga y le preste 52.000 millones, que en definitiva fueron 46.000 millones de dólares,
para mantener la tasa del dólar. Se lo dio a los amigos, se llevaron todos los dólares baratos y después desaparecieron y ahora nos quedamos nosotros con la deuda. Y Cristina Kirchner, cuando era presidenta, dijo en 2 oportunidades por cadena nacional, nos han dicho que somos deudores seriales, tendrían que decirnos que somos pagadores seriales, porque entre Néstor y yo hemos pagado, y dio la cifra, que es una cifra enorme, con orgullo. O sea, le saqué la plata a cada uno de ustedes, la puse, la junté, se la di a Christine Lagarde, o el Cristina que tiene en su momento a cargo, para pagar la deuda externa sobre el hambre, todo lo del pueblo argentino. El resultado te lo dice la misma estadística. Cuando la sacaron a María Estela Martínez de Perón, había un 5% de pobreza, 6%, y la deuda externa se pagaba con una cosecha, no importa el monto. Y hoy en día estamos con el 6%. Creo que de niños de menos de 15 años, el 63% viven bajo la línea de pobreza, y seguimos sin cloacas, sin asfalto, sin agua corriente, en lugares donde no tendría que ser. ¿Por qué digo esto entonces? Porque el problema no es si estás con la izquierda o la derecha, si gritás furibundamente por Alberto Fernández y Cristina, o si gritás furibundamente por Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia no sé cuánto, y pronto el quinto título del señor Milei. El tema está entre lo público y lo privado. Hoy la gran divisoria, pero transitorio, esto no es que sea así, la geopolítica es muy dinámica, transitoriamente la gran división está entre lo público y lo privado. Y lo público es lo que normalmente identificamos con el Estado, y la función del Estado tiene que ser, o debiera ser, promover el interés de la mayoría en un determinado pueblo. O sea, el pueblo argentino, el interés de la mayoría del pueblo, y para que esa mayoría del pueblo tenga trabajo, salud, bienestar, poder manejar, ir de un lugar a otro, todas las cosas que hacen una vida digna, hay que decir. Pero hay algunas minorías, algunas cucarachitas que quieren quedarse con eso, entonces controlar que esas cucarachitas queden muy pautadas, y si insisten mucho en quedarse con la parte que no les corresponde, llega el caso de exterminarlos, o lo que uno normalmente hace con la cucaracha. Eso debiera ser lo público, es el poder formal que vemos para colmo, y es el poder que está destruido por la democracia. Porque se supone, como decía Juan Perón, que un proyecto nacional se requieren años, décadas para llevarlo a cabo. Yo puedo en mi vida personal cambiar mi vida tomando algunas decisiones en 6 meses. Cambio de trabajo, me mudo a otro lugar, me caso, me divorcio. Bueno, son decisiones que uno que la piensa, la prepara y la ejecuta 6 meses. Una empresa seria hace un planeamiento operativo para el año que viene y un planeamiento estratégico para 3 a 5 años. Pregunto, ¿cuántos años de planeamiento requiere un país para lograr sus objetivos? Requiere décadas, literalmente décadas, que nos falta a nosotros. Y ahí es donde, volviendo a fines de la Primera Guerra Mundial, como los que auténticamente poderosos en Estados Unidos tomaron conciencia de eso, es que formaron instituciones para empezar a hacer el planeamiento a largo plazo para llevar a un nuevo orden mundial, ahí nació la frase, para que las cosas, el planeta, sea más o menos como le conviene a norteamericanos, ingleses, franceses y sus aliados, después se agregaron los israelíes, etc., y que otros que quisieran hacernos la competencia lo vean muy dificultado, y llegado el caso les hago la guerra, los destruyo, como pasó efectivamente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos entes de planeamiento, el principal, yo escribí un libro, y ahora voy a decir por qué lo menciono. El principal, a mi juicio, se fundó en 1919, se llama el Consejo de Relaciones Exteriores, sede en Nueva York, y como era la Comisión Anglo-Norteamericana, hicieron otro paralelo en Londres, que se llama el Instituto Real de Relaciones Internacionales, que suele conocerse con el nombre de Chatham House. Perfecto. Y después fueron mucho más, se fueron agregando otros más especializados, menos especializados, más regionalizados, otros menos. Pero sí, yo lo bauticé por allá por el año 95, 96, cuando hice la primera edición de un libro que se llama El cerebro del mundo. Y como es el mundo de 1996, era bueno dentro de todo, en comparación con le puse como subtítulo La cara oculta de la globalización. Porque la globalización, que era ya este proceso de empezar a formar lo que en definitiva es un gobierno mundial a la larga, ya empezaba a verse, a entreverse, y venía evidentemente del ámbito privado, no tanto del ámbito público.
cuando hice la quinta edición en el 2010, le cambié el título y viene a lo que estamos hablando. Le puse El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial. Porque la globalización que surge en 1990, cuando cae la ex Unión Soviética, falta todavía escribir un libro de por qué carajo cayó la ex Unión Soviética, pero no importa, hoy no lo vamos a abordar, porque es un régimen, el bolchevique, que se instauró matando a millones de personas. No tuvo ningún problema José Stalin en la reforma agraria de 1932 a 1936 en matar de hambre a los ucranianos y murieron 6 millones de ucranianos. Ojo, y la ex Unión Soviética, los principales jefes políticos, o casualidad, fueron ucranianos. Khrushchev venía de Ucrania, Leonid Brezhnev venía de Ucrania, Kosygin venía de Ucrania. Por eso hoy cuando me hablan de Ucrania, en realidad Ucrania no existe, es parte de un entorno rusificado, que sería muy difícil ponerle una frontera, sería muy difícil hoy armar bien la frontera de lo que es Ucrania, y cuando uno la trata de armar te das cuenta que Ucrania en realidad no existe. Lo que existe es un ámbito con muchas broncas locales, que, donde una parte, que es la parte rusa, tuvo la mayor fuerza y se lleva toda la culpa de lo que viene pasando. Y en ese, vamos viendo como gradualmente, desde el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR por sus siglas en inglés, y otros think tanks, bancos de cerebro, lentamente fueron armando, bueno, cómo debiéramos llegar a un gobierno mundial, pero que un gobierno mundial mío, un gobierno mundial del otro. Y efectivamente lo fueron diseñando, lo fueron armando, siempre centrado en los intereses de los ultra ricos, por una sencilla razón, porque todas estas instituciones que identifican y emplean a los mejores cerebros de Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, Alemania, de todas partes, inclusive de Argentina, necesitan mucha financiación. El presupuesto anual del CFR está casi en los 100 millones de dólares. Digamos que con 100 millones de dólares se puede armar un buen banco, un buen centro de planeamiento geopolítico, o think tank, o como quieran llamar. Fueron trabajando, de ser 200 miembros al principio, en 1920, hoy creció a ser casi 7.000 miembros, de los mejores. Hombres, mujeres, blancos, negros, judíos, protestantes, musulmanes, hay de todo. Eligen lo mejor, ¿y qué hacen? Cuando lo tienen elegido y lo van armando y lanzando en su carrera, después dicen, bueno, este sería muy bueno para que sea el CEO, el gerente general de tal empresa. Este sería fantástico que estuviera a cargo del Fondo Monetario Internacional. Este sería fantástico que si llegan los republicanos, pudiera llegar a ser el presidente, o el vicepresidente, o el canciller, o el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Y si llegan los demócratas, acá los voy ubicando. El Banco Central Privado de Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal, este sería fantástico para que sea el gobernador, o esté en el directorio, o esté a cargo de, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fueron armando. Este sería muy bueno que sea el que te cuenta las noticias todas las noches y te hace todos los análisis sesudos de por qué Putin es malo y los ucranianos son buenos, y así sucesivamente. Y por supuesto con los grandes medios y todo lo que podemos imaginar que son el poder real, porque en una guerra psicológica, sí, es bueno llegado el caso de decir, mira, si me jodés mucho tengo 25 bombas atómicas acá en la otra pieza, y jorobado. Pero eso es disuasivo y en última instancia lo importante es que yo voy comprando tu voluntad sin que te des cuenta, voy obligándote a pensar las cosas de esta forma, que es la que a mí me conviene, y no de esta otra, con lo cual tengo que darte la versión mía, mi cuento, mi relato, mi historia oficial, y anular cualquier historia oficial alternativa, para que justamente no tenga que obligarte a hacer algo, sino que lo hagas voluntariamente. Jacques de Maillet, que mencioné al principio, que fue mi maestro, él decía que había en estos momentos, en los años 80, a principios del siglo XX, lanzaron 2 sistemas para armar un gobierno mundial. Y dijeron que compitan, como haríamos nosotros con 2 buenos futbolistas. Bueno, estos son buenos, realmente son tan buenos, bueno, vayan, los pingos se ven en la cancha. Y se largaron a Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, etc., y a la ex Unión Soviética. Dijo, y alrededor del año 84, 85, especialmente después de Chernobyl y después de Afganistán, se dieron cuenta que eran 2 formas de controlar al mundo. O
con un gendarme en cada esquina, con un perro Doberman, el sistema soviético, así, autoritario, que mete miedo, o con un televisor en cada casa. Y ganó el televisor en cada casa. Y dijeron, perfecto, para dominar el mundo es mucho mejor un televisor en cada casa, para colmo, lo podemos vender y van y pagan por ese televisor y no hacerlo en forma obligatoria. Con lo cual, a partir de ahí es el régimen que anduvo y por eso pudo caer la Unión Soviética de la forma tan catastrófica como lo hizo y no sin que en definitiva se hubiera una guerra nuclear como se hubiera pensado. Entonces, entre lo público y lo privado hay diferenciaciones que hay que tenerlas presentes. En primer lugar, lo público tiene la obligación de velar por el bien común. Lo privado no. Una empresa privada, Carrefour, puede llegar a decir, bueno, todos los meses voy a donar en este barrio pobre 1 millón de pesos en alimentos. Qué bien. Lo hago porque así tengo mejor imagen. Me dio pena ver, el gerente general llega a decir, me dio pena ver tanta gente pobre. Bueno, en buena hora. Pero en determinado momento, si al gerente general le dice, che, estás donando demasiados alimentos, ponete las pilas, y lo va a dejar de hacer. Y si alguien le pregunta, ¿por qué dejó de donar? Porque no es mi función, porque la función lícita de toda empresa, sea el lucro que sea, a fin de mes o a fin de año, es ganar dinero. Y no se le puede imponer algo contrario. La función del Estado no es ganar dinero, de ninguna manera. Es más, la función del Estado es perder dinero si eso tiene un fin social, y lo tiene que hacer y ni se lo puede cuestionar. Pregúntenle si no a Estados Unidos y a Gran Bretaña y a Francia cuánto gastaron en sus guerras. Millonadas, gigantescas. Y está perfecto, porque esa es la función de un Estado público, no es la función de una empresa. Una empresa puede hacer los mejores autos si es automotriz, pero si no gana plata, quiebra, desaparece. Entonces, esa es otra pauta que tenemos que tener presente. Las funciones son distintas. La función de una empresa es netamente económica, la función de un Estado es político, y en esto que estamos hablando, geopolítico, que es a largo plazo. Muy importante, el Estado opera con la economía real, que es la economía de lo que produce el pueblo, lo que producen las empresas, lo que produce el entorno privado opera con las finanzas y con la moneda, que puede llegar a dar un beneficio a la sociedad o no. Todavía yo hasta el día de hoy no entiendo bien qué beneficio aporta un banco. O sea, una empresa automotriz aporta un beneficio evidente, el auto que has comprado, o una empresa de aviones, Airbus, Boeing, unas máquinas fantásticas, pero todo depende de los bancos, pero todavía no he entendido bien qué es lo que aporta un banco. Pero eso sería escaparnos y vamos a seguir, en esta instancia vamos a seguir. El Estado público hoy se ve obligado a operar a corto plazo, mucho más corto que lo que requiere un auténtico proyecto nacional argentino. 4 años. Llegó el que ganó las elecciones, ya a los 2 años tiene el despelote de las legislativas, etcétera, etcétera, con lo cual ya se le dio la atención, y a los siguientes 4 años, reelección, etcétera, o gana otro. Y para cómo las constituciones son tan absurdas que dicen, no, más de 2 plazos no. Y el tipo dice, pero mi proyecto nacional, como el de Perón, requiere 20 años. Ah, no sé. 4 años, si ganás la reelección, 4 años más y después a tu casa. Y eso es un absurdo. Es un absurdo total. Mientras que el ámbito privado depende, su plazo, ¿cuál es su plazo? Décadas, 10 décadas, 20 décadas. La Shell, un gran banco, una gran automotriz, no llega donde está hoy la Volvo, la Mercedes-Benz, porque cada 4 años iba cambiando de plan. No, porque han mantenido un plan coherente en el caso de Mercedes-Benz de 125 años. Está perfecto. Y si no lo hace, va a quebrar. Y si lo hace, pero algunos números no le cierran, se va a fusionar, va a comprar otra empresa, como compró la Chrysler, lo que sea, para ver cómo nos fusionamos, para poder empezar a volver a hacer dinero, a volver a ser económicamente viable. Y acá hay un punto que es clave. La palabra que mejor describe al Estado, tanto al Estado como a las empresas privadas, ¿sí? La palabra que mejor describe el mundo es el poder. A ver, lo que rige el mundo actual, de hace 50 años y dentro de 50 años, no son las leyes internacionales, la búsqueda de la democracia para todo el planeta, como dice Estados Unidos, el cambio de un régimen para que haya paz, libertad, derechos humanos, todas las pavadas esas. La base de cómo funciona el mundo es el poder, y el poder es una regla de hierro.
El que tiene poder lo usa para promover sus objetivos y sus intereses. El que no tiene poder se jode. O no le queda otra que bancarse las consecuencias de las decisiones de aquellos que tienen el poder para promover sus objetivos y sus intereses. Si la Argentina dice, lo que está haciendo Estados Unidos y Gran Bretaña, dentro de todo me conviene y me puedo alinear ahí, bueno, capaz que un tiempo dura. Pero si Gran Bretaña dice, las Islas Malvinas son británicas, y venía a sacarme, tratamos de hacerlo y no fue muy mal. En definitiva, ¿de quiénes son las islas? ¿De quiénes son las Islas Malvinas? De los ingleses. Hasta que nosotros las recuperemos son absolutamente de los ingleses. Por eso, en lo externo y en lo interno, es más, el Estado tiene el derecho de obligarnos a todos los hombres que estamos acá a ir a pelear en una guerra y morir. Por la patria, por lo que sea, pero tiene el derecho coercitivo de obligarme a hacer cosas. Y a un nivel mucho más simpático, tiene el derecho de obligarme a manejar por la derecha. Si yo digo, no, pero a mí me gustaría manejar por la izquierda, usted maneja por la derecha, y si lo hace lo meto preso, porque tiene el poder coercitivo de hacerle hacer cosas. Pero el poder privado no tiene ese poder. No te puede decir, McDonald's, tenés que entrar acá a comer una hamburguesa, o la Chevrolet, tenés que entrar acá a comprar un Chevrolet, pero yo quería ir a comprar, no, usted no va a ir a la Ford, usted va a venir acá y va a comprar un Chevrolet, sí o sí, no tiene forma de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra para mí es algo que se produjo aquí en Argentina. A los pocos meses de asumir Mauricio Macri, se realizó acá la cumbre del Congreso Mundial Judío, el World Jewish Congress, y estuvo acá su presidente, multimillonario por ejemplo, Roland Lauder. Roland Lauder es el presidente del World Jewish Congress y también es el número 1 de las perfumerías Lauder, que son franceses. Es un imperio enorme. Y se paró, estaba Macri ahí, estaba Marcos Peña, estaba todo el gabinete y dijo, bueno, después de tantos años, miren cómo hemos crecido, Congreso Mundial Judío, hoy ya estamos consolidados. Hoy no tenemos miedo. Es más, lo que nosotros tenemos es una tremenda influencia. Y les voy a contar un secreto, lo dijo públicamente, no tenemos miedo de utilizarla. Y yo dije, ajá, ese es el poder privado. Es la tremenda influencia de agarrarte del cogote contra el muro y que no tenés forma de resistirlo. Esa tremenda influencia, que es más que evidente que no tiene miedo de utilizarla, es lo que explica el poder de todo el entorno privado. ¿No querés hacer algo? Perfecto. Te voy a mandar a alguien que te va, como Don Corleone, que parezca un accidente. Hacerle una oferta que no pueda rehusarse. Hasta ahí, porque quiero tener bien a los tiempos que hemos visto. Esto fue, lo que podemos decir, fue todo el proceso de globalización que empezó en 1990, cuando cae la ex Unión Soviética, y creo yo terminó el mes pasado, o hace 3 meses, el 20 de febrero de este año. Porque la globalización, ¿qué fue? Fue en definitiva el estadio intermedio para que el poder privado se consolidara, pudiera controlar bien, incluso lo público, y pasar a una siguiente etapa. Que ahí vuelvo a lo que les decía de mi libro, que puse en el 2010, de la globalización al gobierno mundial. ¿Por qué? Porque la etapa de la globalización terminó el 24 de marzo de este año. Podríamos decir, quizás, para algo que fue más dramático para todos nosotros, porque lo de Ucrania no nos afecta directamente todavía, con la pandemia, el 20 de, no sé, creo que fue el 11 de marzo del 2020, cuando se declara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es donde vemos como todo empieza a cambiar, la globalización queda sin efecto, y empezamos a ver lo que podríamos llamar ya una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, ya los dueños del poder, es una lista de, ojo, no es anónimo. No es anónimo. El poder tiene nombre y apellido. Algunos son nombres muy conocidos, algunos son nombres odiados, qué sé yo. Bill Gates hoy en día se transformó en alguien realmente resistido, hasta por la forma desagradable suya de comportarse, pero Rockefeller, Rothschild, hasta casi ni los conocemos las fotos exactamente de quiénes son. Y suelen tener mascarones de proa, y suelen tener operadores, y suelen tener todo un ejército de gente, y los van colocando en el momento que sea necesario, según el momento que sea necesario. Pero cuando se produce la pandemia, ahí es donde ejercen, a través de instituciones
públicas la influencia tremenda de lo privado. Porque la tremenda influencia la terminaron de armar. Hubo un intento fallido en el 2009, pero no vamos a entrar en el tema. La arman cuando ya sabían que tenían todo bien armado para que la pandemia fuera el primer ejercicio para decir acá mandamos nosotros. Y necesitaban, para poderlo hacer, porque voy a ser coherente con lo dicho anteriormente, no me puede decir Pfizer, no te muevas, tenés que darte la vacuna. No me puede decir Moderna, tenés que hacer esto. No me puede decir una empresa aérea, no vas a viajar porque yo... No, en definitiva lo tiene que decir el gobierno. Entonces ahí es donde vimos el alineamiento terriblemente sospechoso de los gobiernos y otras instituciones públicas a los deseos y decisiones que se tomaban desde lo privado. Y ahí es donde ya entramos a tener un problema muy grande, porque en definitiva, antes de la pandemia hay un montón de episodios, ustedes lo deben conocer, se hizo un simulacro en octubre del 2019 que fue exactamente igual a la pandemia a partir de marzo del 2020. Los detalles son públicos, interesantes, son detalles públicos mayormente. Pero para mí uno de los más importantes se produjo el 16 de julio del 2019, cuando ya la ONU había decidido 2 años antes la Agenda 2030, que ya había hecho la Agenda 2011, había hecho toda una serie de agendas donde iban posicionando todo. Pero la Agenda del 2030 era realmente hermosa, porque son 17 objetivos de cosas para que la humanidad no haya más pobreza, no haya más enfermedad, que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo pueda sonreír, que es una maravilla para todo el mundo. Pero, claro, eso es el poder público, es un ente multilateral que se llama la Organización de Naciones Unidas, dentro del cual tiene una serie de agencias. Una de las agencias se llama Fondo Monetario Internacional, otra de las agencias se llama Banco Mundial, o Banco de Reconstrucción, otra de las agencias se llama Organización Mundial del Comercio, y otra de las agencias se llama Organización Mundial de la Salud. Y las decisiones que toman estas instituciones son obligatorias coerción. Tiene poder coercitivo. ¿Por qué? Porque Argentina y 193 países más somos miembros de la ONU. Entonces, si la ONU dice, vamos hacia la Agenda 2030, y no podemos decir, no, yo no quiero. No, vamos. Es como decir acá, no, yo quiero manejar por izquierda, porque me formé en Australia. No, vos tenés que manejar por la derecha si está trancada. Obviamente que hay que pelear, y le están peleando bien. Cuando ven que, bueno, esta es la Agenda 2030, inteligentemente se dieron cuenta que en realidad a la ONU, mentalmente, nadie le da ni 5 de pelota. ¿Cuántos leen las noticias de la ONU? Nunca pudieron parar una guerra. Sus líderes han sido realmente personalidades sin atractivo, sin empatía ni nada. ¿Qué hicieron? El 14-15 de junio del 2019, el actual secretario general de la ONU, que es un portugués que se llama Antonio Gutiérrez, firma un acuerdo, está en el sitio de la ONU y está en el sitio de esta institución que les di a nombrar ahora, firma un acuerdo con una entidad privada que se llama el Foro Económico Mundial. Que a partir de ahí sí, el Foro Económico Mundial pareciera que es el que tomó la posta que venía llevando el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, que es a partir del año 73, y hay unos 2000 bancos de cerebro de estas características, algunos por región, otros por especialización, algunos por temas militares, temas de defensa. Y cuando toma esa decisión, le da al señor Klaus Schwab, que es el doctor malito de esta película, que parece mentira, que empiece a promover y hacer el marketing de la Agenda 2030 en todo el mundo. Y él lo empieza a hacer. Y ahí empezamos a descubrir, entre algunas cosas, acaban de hacer su cumbre a fines de mayo, hacen su cumbre del 22 al 26 de mayo en Davos, y, oh casualidad, la OMS hizo su cumbre tratando de imponernos el pasaporte sanitario a todo el mundo del 22 al 26 de mayo en Ginebra, o sea, unos pocos kilómetros, cualquier cosa podían ir y venir. Y a partir de ahí es cuando el Foro Económico Mundial asume esta responsabilidad. Y ahí sí ya la guerra pasa a ser casi, diría, mentalmente una guerra caliente. Y es bueno que así haya sido, porque el enemigo, en este caso, digamos, en este amplio abanico de enemigos, uno de los enemigos, en este momento importante, se llama Foro Económico Mundial.
y hemos descubierto debilidades. Son poderosos, tienen millones, decenas de millones de dólares, porque justamente los que lo manejan tienen el financiamiento de grandes corporaciones, las farmacéuticas que han ganado mucha guita con lo que impuso la Organización Mundial de la Salud a través de su director etíope comunista, ex guerrillero comunista en Etiopía, que fue manejado años antes por el Partido Comunista de China, por la Bill y Melinda Gates Foundation y por el gobierno de Estados Unidos, hasta que vino Trump, le quitó el financiamiento, pero lo primero que hizo Biden cuando volvió es volver a dar el financiamiento. O sea, los millones de dólares a esta gente no le faltan, ni en lo personal, ni en las organizaciones, ni en sus empresas. Y el que conduce el Foro Económico Mundial, ellos cometen errores. Y ese quizás es un punto fuerte nuestro, que cometen muchos errores. Y después lo tapan, tratan de taparlo. Pero uno que cometió, por ejemplo, Klaus Schwab, en el 2017, sí, unos años antes, todavía no estaba, me dijo, bueno, lo que nosotros tenemos, porque habla como los alemanes nazis de las películas de Hollywood, tiene un acento terrible, dice, nosotros ya formamos en 1991 una escuela de futuros líderes exitosos. Y de ahí salió Tony Blair, de ahí salió Sarkozy, de ahí salió la señora Angela Merkel, y ahí salió Trudeau, y ahí, es gracioso, dice, ahí salió the President of Argentina, no se acordaba el nombre de este imbécil, the President of Argentina, y nunca llegó a decir Mauricio Macri, porque estamos hablando del 2017, era Mauricio Macri. Salió también de nuestra escuela, y mucha gente más, y cito el siguiente ejemplo, por ejemplo, hace un par de noches estuve en un cóctel que se hizo al flamante primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y le puedo decir que más de la mitad de su gabinete también salió del foro de esta escuela de futuros líderes, etcétera, etcétera. Metió la pata. En definitiva, lo que nosotros hacemos es penetramos en los gabinetes con nuestra gente. ¿Sabéis? Esa es la metodología. Los arman, lo mencionó a Vladimir Putin con esto, cuidado, yo me pregunto, no sé la respuesta. Vladimir Putin era parte del tema como buen agente de inteligencia, es ex KGB, se metió para mirar de adentro. ¿Cuál fue la función de Putin? ¿Cuál es la función de Putin hoy, 10 de junio? No la sé. ¿Pateó el tablero o al patear el tablero creó un despelote mundial tan grande que en una de esas acelera todo este proceso? No lo sé. Hay que seguirlo muy, muy de cerca. ¿Putin es amigo o es enemigo? Y amigo, ¿qué quiere decir que Putin sea amigo? Putin y China. No tengo ni duda. Lo que sí, bueno, ahí uno diría, ¿y qué hacemos en ese caso? No. En este momento Argentina tiene un amigo, un enemigo inmediato que se llama Estados Unidos y Gran Bretaña, o las dirigencias de Estados Unidos y Gran Bretaña. El otro puede llegar a ser un enemigo a largo plazo. Pero si en algunas cosas hay que colaborar, charlar, pactar, hasta guiñar un ojo, bueno, después veré dentro de 10, 15 años qué hago con los rusos y los chinos. Pero hoy en día el que nos está aplastando de una forma catastrófica es el sistema occidental. Entonces tenemos que, si te vienen a atacar 4 tipos y el que está a 1 metro es más peligroso que el que está a 10 metros y el que está a medio kilómetro. Después no quiere decir que sean amigos, pero por lo menos empecemos con este y después va a ir los otros. Eso es la idea de un planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico tiene que ser siempre muy, muy dinámico. No puede ser rígido. Y eso lo decía Perón, por eso hizo en realidad la redacción de él, del Proyecto Nacional Argentino, es muy breve, porque dice justamente que los proyectos estratégicos tienen que ser breves, porque tienen que ser altamente dinámicos. Es imposible prever todo lo que puede pasar. Si viene corriendo a 10 km por hora, hacer esto. Si viene corriendo a 20 km, no. Fíjate en el momento, y esto es como la vida es dinámica. ¿Qué hacemos todos con nuestras vidas? ¿La planificamos para 10 años? No. Más o menos a grandes rasgos tengo una idea de dónde quiero ir, después voy viendo día a día, y si justo lo veo a él, lo quiero saludar y voy a cruzar la calle, pero viene un colectivo, voy a esperar un minuto. Porque no voy a ser tan estúpido decir, no, yo tengo ya planificado cruzar calle y es justamente lo que no hay que hacer. Y ahí es donde nos dejaron en claro que los quieren hacer sí o sí. Pero insisto, se equivocan mucho. Y los errores están empezando a aparecer. Y yo lo que estoy haciendo con Enrique Romero, el antisistemismo explícito, y otros programas, trato de hacer ver los errores, las barbaridades que ellos dicen. No que lo dije yo, ¿sabes lo que dijo? No, escúchenlo lo que dicen ellos. El filósofo
es un israelí gay. Él mismo dice, yo soy gay, soy israelí. Ah, bueno, perfecto, listo. Perfecto el perfil de la persona, que se llama Yuval Harari, que dice, ya terminó, ya estamos en el transhumanismo. Ya las decisiones no las van a tomar usted, y si algún día pide un crédito y no se lo van a dar, no le van a decir, no le di el crédito al señor porque no le da. No, 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 la computadora dijo que no. Y dijo, y olvídense de los temas de la religión, olvídense de la resurrección de Jesucristo, eso es fake news. Así no va. Lo dicen ellos. Entonces, y estamos hablando de un tipo que lo dice todo mientras el cartel World Economic Forum está detrás de él. Está hablando formalmente y nadie lo ha desdicho. Con lo cual es interesante porque ellos creen que la gente quiere eso y se equivocan porque viven en otro planeta. El primer video que hicieron, que lo sacaron, pero después dio tantas vueltas que no lo volví a colocar, en el siglo del Foro Económico Mundial, dicen Agenda 2030. ¿Cómo será tu vida en el 2030? 8 puntos. Y el primer punto dice, no serás dueño de nada, pero vas a ser feliz. Y muestran a un pelotudo que van a hacer visitas, porque te lo van a entregar todo con un dron. Mira, gente. Después hay otras cosas que son razonables. Estados Unidos no será la primera potencia, habrá un conjunto. Ok, listo. Algunos te lo dan hasta riéndose. No vas a comer más carne. No vas a comer más carne. Vendrá a decírselo a un argentino, un uruguayo, un australiano, un tejano. Pero es para proteger el medio ambiente. Hay que cambiar todas las costumbres porque el medio ambiente, el calentamiento global, Y después al final, como nos toman de imbéciles a todos, dicen, y para el 2030 vamos a estar casi listos para viajar y a tener vacaciones en Marte. Y tenemos una nave que va llegando a Marte, hay que ir a San Clemente del Tuyú y a Marte. O sea, te toman de tonto. Y es bueno eso, porque cuando alguien te subestima, y uno se da cuenta, es un factor de fuerza. Por eso que han perdido mucho y por eso muchas cosas no les salió de la OMS, no les salió el año pasado del calentamiento global. Y la pregunta, que es la pregunta clave, para ya ir redondeando un poco, es, en este gobierno mundial, pues ya ahora la globalización fue un periodo pacífico, porque es evidentemente de armar todo, poner bien las fichas sobre la mesa, en un tablero, pero el gobierno mundial es abiertamente una guerra, y es una guerra de ellos contra todos nosotros. Como dice Enrique Romero, somos antisistemistas porque el sistema es anti nosotros, y es así, es todo un sistema que han armado, que uno lo proyecta y es absolutamente anti nosotros. Entonces, la idea es, si uno empieza a identificar, agarré un ejemplo, el Foro Económico Mundial no es el único ejemplo, pero es la voz cantante, porque la ONU casi no habla. La ONU últimamente ha hablado a través de un tipo que no tiene un gramo de gracia, que es este etíope imbécil, que en realidad ni siquiera le podés tener bronca al tipo, es un burócrata. Tiene causas de lesa humanidad. ¿Cómo? Tiene causas de lesa humanidad en su país. Por supuesto, sí. Eso es gravísimo. Se lo he dicho a mucha gente, ni lo conoce, ni lo sabe. Está todo bien. Les interesa. El Partido Comunista de China dijo esto, y uno diría, ¿y por qué China está en todo esto? Porque una de las cosas que negociaron era, ¿qué hacemos con China y con Rusia? Porque China y Rusia, esto es el tema. Lo de China le salió bien, lo de Rusia creo que no, ojalá que no. Pero lo de China le dijeron, bueno, el modelo para imponer este gobierno mundial, gracias a la pandemia, cuya pandemia el propio Klaus Schwab es tan bocón que dijo, es una oportunidad única, es una estrecha ventana de oportunidad para hacer, él lo llama la cuarta revolución industrial, que es unificar en cada individuo lo físico, la identidad y lo digital, o sea, lo físico biológico, la identidad, su DNI, su cuenta bancaria, etcétera, etcétera, y lo digital, o sea, te vamos a controlar todo. Y le dijeron a los chinos, el modelo va a ser el modelo de ustedes, el modelo chino, de reconocimiento de rostros, de tener todos los datos tuyos, de dejar de tener dinero efectivo para que todo sea un chip, que puede estar acá tranquilamente el chip o acá donde vos lo quieras poner, y te lo van a vender, que es mucho más cómodo porque pasás por el supermercado, ese truc, y ahí automáticamente te debitaron 2.000 pesos en tu cuenta y está todo perfecto. Y uno dice, si lo que uno quiere es esa comodidad del robot, está bien, como dice un tipo, dice, lo que se está haciendo hoy en día no es tanto que los robots del señor Musk parezcan y se comporten como humanos, sino que los humanos se comporten como robots, que es mucho más fácil, es lo que se está empezando en estos momentos a lograr. Teniendo en cuenta todas estas cosas que van haciendo, no les está saliendo tan bien.
Pero para que nosotros, y con esto ahora sí, ya estamos en los últimos minutos, para que podamos hacerle frente a esta guerra, conociendo el enemigo, no confundiendo y pensando, el enemigo es el Foro Económico Mundial. No, es mucho más amplio. En este momento, la cara visible es el Foro Económico Mundial. En su momento fue Bilderberg. ¿Se acuerdan? Bilderberg dejó de reunirse, ¿por qué? Porque hubo pandemia y se reunió el otro día. Yo personalmente creo que estos think tanks es una estructura piramidal. Cuanto más alto estás, evidentemente hay personalidades que son los entes que van haciendo los programas, etcétera, más poder tienen. La Comisión Trilateral de David Rockefeller, fundada en 1973, el ideólogo era Zbigniew Brzezinski, un gran geopolítico, la verdad, y Kissinger y David Rockefeller, toda esta gente, por encima de ellos está el grupo Bilderberg. Bilderberg desapareció. Bueno, se reunió la semana pasada. Se reunieron, y no es casualidad que se reunieron después que se reunió la Organización Mundial de la Salud, después que se reunió el Foro Económico Mundial, y creo yo tomaron algunas decisiones. El caso más notorio de las decisiones creo que fue en el 2008, 2006. Sí, hubo dos. Uno es que estaban podridos del rey Juan Carlos, que invitado siempre, lo invitan, en realidad la invitan a la mujer, a la reina Sofía, para decírselo claramente, y al lunes siguiente renunció, abdicó el rey Juan Carlos. Y el otro fue en el 2008, muy interesante, donde estaban las elecciones de que finalmente ganó Obama. Que venía Obama, negro, Hillary, una mujer. Entonces era algo revolucionario. ¿Qué vamos a tener de presidente? ¿Una mujer o un negro? Un negro. Estaban los dos haciendo una campaña feroz, tirándose con tutti. Se reúne Bilderberg en Virginia, esta vez en Estados Unidos, los llaman, desaparecen, silencio de radio, y al lunes siguiente el candidato es Obama. Se ve que le dijeron a Hillary, Hillary, la próxima. Y se lo dieron la próxima, porque le hicieron la candidata, y ella pero ganó Trump. Eso es una de las cosas que le salió mal. Aterrizó en el jardín de la Casa Blanca un marciano gordo, anaranjado, con un ojo borrado, y les pateó todo. Les pateó todos los planes, les demoró, porque esta guerra contra Rusia la querían hacer en el 2016. Y les salió mal. Y para colmo Trump, no es santo de mi devoción, pero algunas cosas tienen que, uno diría, bueno, por lo menos los patea un poquito, les pincho, los molestó un cacho. O sea, se les ha demorado el plan bastante. Lo que quiere hacer Schwab, para colmo, ha elegido que lo acompañe codo a codo como figura máxima del planeta del rey, el príncipe Carlos de Inglaterra, que va a ser el próximo rey, cuando se muera o abdique la actual reina, aunque después el que está ungido es el hijo, pero no importa, es yerno. Pero están hablando de una familia real muy cuestionada en Inglaterra, y es el hermano de un príncipe, Andrés, que es un pederasta, un pedófilo condenado en Estados Unidos. O sea, están metiendo la pata, creo yo, porque viven en un universo paralelo, viven con un desconocimiento de lo que está pasando. Pero para no irnos demasiado en detalle, hoy parecería que ese es el enemigo. Ahora, ¿cuál es la tarea nuestra? ¿Cómo definimos esto? Simplemente. Yo soy uno de los más viejos acá dentro, en la sala, hice el servicio militar en 1973, soy clase 52, y estuve en la Plaza de Mayo el 24 de mayo de 1973, cuando asumí al día siguiente Cámpora. Yo hice 10 meses de servicio militar, empecé bajo el general Balunce, seguí bajo Héctor Campos, continué bajo las Tiri, con las corbatas, y terminé con Juan Domingo Perón. En 10 meses, 4 presidentes. No, era un poco los indicios de aquella época. Pero lo llegué al par todo eso en su momento, y decimos, bueno, era muy fácil cuando fue, que ahí sí que lo echa Perón a los montoneros de la plaza, y ¿cuál era el grito más simple imposible? Ni yanquis ni marxistas peronistas. Ni yanquis ni marxistas peronistas, más claro imposible. No quiero estar. Volvemos al discurso, ni con los yanquis usureros, asquerosos, diccionistas, ni tampoco queremos estar con la otra parte de la mafia casi global que está en Moscú, y en ese momento cosificaba e insectificaba a la gente en toda Europa. No queremos ninguna de las dos cosas, lo queremos ser lo nuestro. Y como bien dijo Goebbels, porque la tercera posición la formó Italia y Alemania, el nacionalsocialismo, que fue la variante alemana, no es un producto de exportación.
Mientras que el bolcheviquismo era de exportación y la tenía por Europa, fue aprisionada. Y la democracia norteamericana es absolutamente de exportación. Cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado de Obama, un día va a visitar a Egipto. Egipto había tenido todo este piloto, lo sacaron a Mubarak, etc. Y le preguntan en un reportaje del año 2010, ¿a qué vino a Egipto Hillary? Y dijo, vengo a asegurarme que acá en Egipto tengan el tipo de democracia que nosotros queremos ver. Ah, ok, listo, queda claro. Sea que es un modelo estándar, sea democracia, sea comunismo, si te gusta bien y si no también. Y esto es otro punto que ya hoy en día no es tan fácil decirlo. Sí diría lo siguiente, y ahora sí prometo concluir, que es lo siguiente. Hubo tentativas con respecto a la tercera posición, ni yanquis, ni marxistas, peronistas, a hacer una fusión. La principal, que mucha gente no lo entiende, fue un laborista británico que conocemos como Tony Blair, que salió de la Escuela de Formación de Futuros Líderes Políticos del señor Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, cuando él tuvo un profesor que se llamó Anthony Sutton. Perdón, no, Anthony Giddens, de la Escuela Londinense de Economía y Política, la LSE, London School of Economics. ¿Y qué hizo? Dijo, la nueva socialdemocracia va a ser una fusión del capitalismo con el socialismo, con el comunismo. Y vamos a sacar la socialdemocracia internacional, los Kirchner, pero también Macri, porque es básicamente lo mismo. Digamos, Macri pone más énfasis en lo económico, Cristina y los Kirchner ponen más énfasis en lo pseudocultural y lo político. Pero en definitiva es eso, fusionaron ambas cosas y hoy nadie puede tomar partido ni por la izquierda ni por la derecha, porque son las mismas cosas, son dos caras de la misma moneda. Entonces decimos, bueno, pero si es tan complicado, ¿a dónde me paro? Y bueno, ya hoy, ojalá uno dijera, mira, la consigna ahora es equivalente a ni yanqui ni marxista peronista, que le entienden todo el mundo. Hoy no es así. Pero sí es saber que es un sistema y cualquiera que se alinee a este sistema por ignorancia, que es la vasta mayoría, o por conveniencia, es el enemigo. Aunque después, bueno, tampoco hay que al enemigo no hay que agarrarlo a las trompadas, pero sí es el enemigo. El que está dormido, el que aún hoy, que no hay que andar con el barbijo, pero está tan programado que va con el barbijo por todos lados. Sí, no va a saltar cuando te pase algo a vos. Claro, o sea, es el enemigo aunque sea pasivo. Claro. Pobrecito, con lo cual es muy interesante porque tenemos poca gente. Hay mucho de eso. Claro, la mayoría. Si vas por la calle y está todo con el barbijo. Le llevan a la niña a andar en bicicleta con un barbijo. Agarro este ejemplo pequeño, porque son los mismos que se entretienen mirando Netflix, o se entretienen, le creen a las noticias, o le gusta C5N, todo ese surdaje kirchnerista, o le gusta Liliana Canosa como si fuera alternativa. No son alternativas. Lamentablemente no son alternativas. La alternativa somos nosotros, justamente. Evitan que nosotros podamos organizarnos, hacer algo. YouTube censura los videos de cualquiera que piense distinta porque el pánico que tienen es que de repente esta auténtica tercera posición, que hay que darle un nombre todavía, surja y cobre fuerza. Y esa es parte del labor nuestro. Es una guerra difícil, es una guerra complicada, pero quizás si tuviera en general acá diría hoy más que nunca necesitamos una tercera posición y esa es la tarea nuestra, tratar de darle forma y no va a ser fácil, no va a ser decir, bueno, perfecto, todos los que anden con una camisa roja están de un lado y los que anden con una camisa negra no, ya hoy en día en realidad la tercera posición es, bueno, estar acá y lo que tiene de bueno es que vamos a ser pocos y esos pocos vamos a ser los más lúcidos, los más despiertos, los que por lo menos ven todo esto. Y al ser los despiertos ante un mundo que siempre tenemos la posibilidad de estructurar una auténtica, en el mejor sentido de la palabra, élite de hombres, mujeres despiertos de todas las edades, todas las generaciones y de todas partes del mundo en pos de un único objetivo. Antes era Argentina sola, la que siempre estábamos con quilombos, golpes de Estado, hiperinflación, y decir, todo el mundo decía Argentina otra vez, ¿qué hicieron ahora? Ahora es el planeta entero. Ahora es el planeta entero. Entonces, y con una tecnología de comunicaciones espectacular, y a mí me sorprende las ideas que salen de acá. ¿Cómo prenden afuera? ¿Cómo prenden afuera?
sea en el mismo idioma, por supuesto, y aún cuando se puede hacer en los Por idiomas ejemplo, de es un admirador que yo conozco en Aruba. ¿Cómo? Es un admirador que yo conozco, un admirador que sigue tus programas y el de Quique en Aruba. Claro, bueno, Sí, sí. en todos los programas. Eso antes no existía. Yo empecé a hacer radio con un tal Roberto Castro Giovanni, amigo mío en Radio Excelsior, y lograr poder hablar en un micrófono es imposible. ¿Y qué otra forma teníamos? Hoy, radios online, canales de televisión, o sea, la tecnología de ellos la hemos usado, no vamos a dejar de usar esta tecnología porque viene del enemigo. ¿Qué? La tenemos que usar. Tenemos que, en realidad, adquirir la mentalidad en esta tercera posición de verdaderos guerrilleros. Guerrilleros en el sentido constructivo de la palabra. No hagamos un ejército de tercera posición porque van a decir, están todos ahí, mira, tírense una boca. Requiere estrategia y táctica que es comparable con lo militar. Por eso, si a lo mejor la expectativa era que acá dijéramos, bueno, entonces la tercera posición hoy es esto, no. Justamente, la expectativa es que la tercera posición no es algo fácil, no es algo que surge claramente, no es algo que lo van a entender y va a surgir espontáneamente entre los que están dormidos, y hasta podríamos decir, suena cruel, a los que están dormidos y los amarreaste y no se despertaron, dejadlos. Dejadlos. A ver, si vemos que este edificio se está incendiando, creo que no, y estamos todos durmiendo, el que no lo esté durmiendo, no nos va a poder decir, che, despertate que se está incendiando. No, le va a gritar, lo vas a amarrear, nos vas a amarrear a cada uno. Algunos vamos a decir, ¿qué te pasa? Cuando ve el humo va a tomar conciencia de que menos mal que me despertó porque me salgo. Y si los demás quieren seguir durmiendo, bueno, veamos una forma de hacer una evacuación de otra manera, pero no, si se quiere quedar porque no se quiere despertar, bueno, cada uno en ese sentido es dueño de su destino. Estoy dando un ejemplo tétrico, porque estoy hablando de un incendio donde hay peligro de muerte, pero en definitiva es así. Y yo soy un optimista total porque probablemente estamos ante una decisión de la humanidad y Argentina tiene un sitio para jugar enorme, porque el hemisferio sur va a ser un poco el futuro de la humanidad, pongámoslo así, de alguna manera. En general, no olvidemos que todas las tierras están allá. Y la sobrepoblación de gente degenerada está allá. Yo no tengo nada en contra de las grandes cantidades de personas, si hay, y el planeta da para darle de comer. Pero cuando ves que Estados Unidos es una sociedad absolutamente degenerada, donde entra cualquier empieza los tiros, y después están que los gays, que los derechos de los gays, que no, ya está, listo, suficiente. Y quizás la tarea más jorobada es que nosotros somos llamados a construir la tercera posición del 2022 en adelante. Y hay que hacerlo. Pero no es que sea que lo haga otro. Es más, no se necesita mucha guita, no se necesita, tenemos unos recursos tremendos, como si fuera una guerra militar. ¿Y quién nos manda? Los tanques, el entrenamiento, eso sí que cuesta mucho dinero, que solo lo podría hacer el Estado o una empresa privada grande. No, hoy lo que requiere es despertar. El antídoto es justamente despertar, pensar con el cerebro propio. Y eso no hay que chicarse, sea de la que sea. Es más, la mejor idea la puede tener un pibe joven, o a lo mejor puede tener unos viejitos acá que tienen un poco más de experiencia, pero a veces también la edad opera en contra. Porque uno todavía dice, sí, yo me acuerdo los días de gloria, mi yankee, mi marxista. ¿Qué día? ¿Cuándo fue eso? Y fue el 1 de mayo de 1974. A ver, su reloj está un poco atrasado en 2022. Bueno, eso es lo que básicamente quería compartir con ustedes.